después de muchos videos, de mucha interacción vía telefónica, me da mucho gusto recibir a mi paisano, empresario, él, escritor, Eduardo Novoa. ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto. Polo, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Veo que tu programa va creciendo, así que muchas gracias. Bueno, crece gracias a ustedes, gracias a la política editorial de nuestra propia agencia de noticias digital, en donde las cosas se dicen como son, mi querido Eduardo. Presentas un libro. Así es. El libro se llama México en estado de sitio, el blindaje en contra de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, bueno, estado de sitio porque ya se está hablando. Bueno, este libro pues llevo ya prácticamente un año escribiéndolo, lo terminé hace un par de semanas, ya está en Amazon. Y el tema del título de estado de sitio pues se lo puse hace varios meses y ya se empieza a hablar porque parece que se están planteando las condiciones para que a través de un estado de sitio se imponga un orden militar en determinado momento y seguir trascendiendo la agenda política, ¿no? Pero fíjate, el libro lo dividí en tres partes. Sí. Una responde a la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? O sea, tenemos que entender Qué buena pregunta, cara. Tenemos que entender por qué los países latinoamericanos e incluso España le abrimos las puertas al comunismo, porque este discurso pues, lo venimos oyendo desde hace 18 o 20 y tantos años, el mismo, ¿no? El odiar a Estados Unidos, el odiar a la oligarquía, etcétera, y viene pues de Fidel Castro y de Maduro. Entonces el pueblo mexicano escuchando este discurso dice, sí, yo quiero. Entonces hay que analizar por qué dijeron que sí. Claro, no se decía directamente, sino que se dejaba ver entre líneas, pero había suficientes elementos para entender lo que venía. Entonces, bueno, hay varias causas, ¿no? Desde luego, el que seamos un pueblo dos veces conquistado, uno por España, otro por Estados Unidos al perder nuestro territorio. Entonces, como que la gente está o estaba preparada de alguna manera a ser conquistada por tercera vez, porque lo que estamos viviendo ahora es ser conquistados por una dictadura con unas marcadas tendencias comunistas. Entonces, bueno, primero analizo las causas culturales, las causas de moralidad, causas históricas, y de ahí paso a la siguiente pregunta, por lo que es cómo evitar llegar aquí. Entonces, esta parte del libro se llama El blindaje contra las dictaduras, y conforme lo iba yo escribiendo, dije, bueno, es que esto no solo aplica a México, sino puede aplicar a toda Latinoamérica. Entonces, por eso es contra las dictaduras de Latinoamérica. Y a través de instituciones, muchas de las que ya tenemos, pero usadas bien, y alguna otra creada de manera nueva, a través de las instituciones blindar a nuestros países para que no vuelvan a abrirlas, primero para que identifiquen cuál es el lenguaje comunista, de resentimiento, de odio, de venganza, que no produce nada, porque no puedes producir nada desde esas emociones. Cuando produces es cuando produces hacia el bien, hacia el amor, hacia la productividad, hacia la creación. Ahí sí es cuando tú puedes crear una sociedad de un país. Te voy a interrumpir, hermano, Sí. porque tenemos muy poco tiempo y a mí me gustaría... ¿Tú ya estás en Puebla? No, voy y vengo, sí. Me gustaría quizá que lo dividiéramos en dos, tres partes, porque es algo infinito, o sea, no Claro. vamos a terminar nunca, pero a ver, lo planteas de una manera tan clara, tan simple, que yo preguntaría, a ver, le abrimos la puerta al comunismo. Estás hablando de los 70s, de los 60s, ese sería... Ahora, la acabamos de abrir, la acabamos de abrir. Bueno, pues sí, el comunismo viene desde 1917 y luego tuvo su... Yo me acuerdo de los carteles de Che Guevara y de Claro. Fidel Castro, que por alguna razón yo creo que tiene que ver, perdón, hablo de mi persona, tiene que ver también con tu origen. Yo nunca me sentí identificado ni como puberto, ni como adolescente, ni como estudiante universitario con esos temas. Yo creo que tiene
que ver mucho con tu raíz, con tu educación, con tus valores. Pero bueno, eso lo dejaríamos para otro análisis. A ver, le abrimos la puerta al comunismo. Y me estás diciendo entonces que algunos personajes dijeron, me voy a aprovechar de esta situación para llegar al poder. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, a ver, lo óptimo es Estados Unidos, porque me queda claro también, acabo de ver la película Oppenheimer, que te la recomiendo, es un peliculón, mi querido Eduardo, y dices, bueno, Estados Unidos tampoco ha sido la panacea, no ha sido lo óptimo en cuanto a humanidad, en cuanto a valores. ¿Qué pasó? Porque podríamos decir entonces que lo que pasa es que la humanidad no ha encontrado el camino. Son dos preguntas. Sí, bueno, la primera pues es bastante amplia. La gente vota por el comunismo cuando se siente víctima, y la gente es víctima a través de la exclusión. Y la exclusión se da de dos maneras, la exclusión social y la exclusión familiar. Sí. Cuando a ti el Estado te excluye porque compras la idea del capitalismo, bueno, no te queda de otra porque es tu país, y crees que si tú te esfuerzas y estudias, aprendes, trabajas bien y todo, te levantas todos los días a trabajar, vas a vivir bien. Primero, no todos tienen acceso a esa realidad, y segundo, no se hace verdad para todos. Eso hace que te excluyas y te victimices porque dices, chin, yo me levanto todos los días y yo he hecho esto y pago impuestos funciona. y no voy para arriba, ¿no? No funciona. Por otro lado tenemos... Perdóname, Eduardo, Sí. pero esas tonterías que de repente alguien dice que ni quiero entrar en polémica porque sé lo que voy a generar, pero el yerno de Slim, ¿no? Que vendía no sé qué y que se esforzó y de repente lo dice de manera abierta, ¿no? Y entonces conocí a mi esposa y triunfé. No, bueno, pues todos quisiéramos tener esa oportunidad, ¿no? Pero el Señor en sí mismo es una paradoja, es un absurdo. Y llegas al extremo de pensar, si me levanto, trabajo, me esfuerzo, le echo ganas, ¿salgo adelante? No, es una serie de variables. Es un tema multifactorial, Eduardo. Sí, es que el capitalismo es complejo y no ha logrado satisfacer lo que promete. Pero el comunismo mucho menos, se ha demostrado fracasar cada vez en cada intento y cada vez fracasa peor. Entonces, nada más hay de dos sopas, ¿no? O una u otra. O sea, Tercera sopa. son sistemas económicos, Sí. ¿no? Un sistema económico es donde existe la libre empresa y tienes diferentes maneras de emplearte. La otra es cuando no hay libre empresa y es el Estado quien está a cargo de, como por ejemplo ya se empieza a estar a cargo de los aeropuertos. Y en fin, la idea es que el Estado y de los trenes. Entonces, cuando el Estado empieza y de las aduanas. Exacto, exacto. Ahí va ganando. Va ganando, ¿no? Entonces, ese ya fracasó, pero rotundamente. O sea que la caída del muro, la edificación del muro de Berlín, dicen que esa fue la caída del comunismo, porque la gente la vas a frenar y le quitas la libertad de irse a otro país. Es que ya fracasó tu sistema. Ahora, de ahí a que se tumbó el muro y de ahí hasta ahora, bueno, siguen fracasando ese sistema en todos los países que se implementa. Ahora dices, Estados Unidos, ese es el ideal. Bueno, Estados Unidos tiene problemas de pobreza, tiene problemas de exclusión, Sí, claro. tiene problemas de enojo. Este libro lo escribí, es sobre la cultura americana y es contradicciones de la cultura americana, y también trato los temas de exclusión y enojo. Entonces, este lo abordo desde el tema de moral calvinista y protestante, pero son similares, o sea, son dos libros paralelos. Sí. Entonces, bueno, yo te diría, vámonos, no a Estados Unidos, sino vámonos a Escandinavia, que primero, si alguien tiene todavía la falsa creencia que Escandinavia es comunista, lo repito, no es comunista, y lo digo testimonialmente porque yo viví en Finlandia 2 años. Son países donde hay industria privada y no, de comunismo no hay nada. ¿Qué sí hay, Polo? Lo que hay es que
Es un capitalismo exitoso donde la gente trabaja, obtiene buenos sueldos, paga sus impuestos y el Estado recibe tanto dinero que dice, bueno, pues ¿qué hago? Pues vamos a dar salud pública, vamos a dar educación, desde luego las calles impecables, su Estado, ¿no? Su razón de ser, Sí, claro. porque y todo eso a través de instituciones. Entonces, de ninguna manera hay que mandar a ningún lado a las instituciones, sino fortalecerlas, y son el mecanismo por el cual el gobierno devuelve al pueblo el dinero de los impuestos. Pues, ¿qué haces con tanto dinero? Pues lo tienes que regresar por medio de instituciones, de una estructura, entonces lo vas canalizando. Bueno, estos países pues son ideales en ese sentido. No digo que sean los países más felices y que cualquiera que vaya de aquí allá va a ser feliz, porque yo ya lo viví y no. Pero sí son países donde ha tenido éxito este sistema. Ok. Ahora, Eduardo, de verdad, un agasajo platicar contigo. Eres un investigador, eres una gente que está todos los días, me imagino que te levantas todos los días y te preguntas por qué está pasando esto y empiezas a darle cómo salir de aquí el hilo y mucho nos ayudas. Necesitamos equilibrios en el mundo. Hoy está más que claro, yo soy un convencido de ello. Y el problema es que se han roto los equilibrios. Esa es mi opinión con respecto a lo que está sucediendo allá con Rusia y este otro país en guerra, lo que pasa con China, lo que hoy sucede con Latinoamérica. Bueno, hay dictaduras, llegaron y se ve que va a estar por un largo rato el tema de las dictaduras en América Latina, algo que se dio con Cuba y ahora ya pues, se fue a Venezuela y ahora ya llega a Nicaragua y dices, ¿qué está pasando? Que alguien me explique. Y yo creo que Eduardo Novoa puede explicarnos qué es lo que está sucediendo. Para terminar, mi querido Eduardo, dime una síntesis, algo sucinto de este libro. ¿Cuál es tu intención? Mi intención es mostrar a la gente que se están siguiendo los mismos pasos que se han seguido en otras dictaduras socialistas, por lo tanto vamos para allá. Esas dictaduras ya fracasaron, no traen nada bueno, tenemos que blindarnos y tenemos que salir de ahí lo más pronto posible. Y este libro te ayuda a entender las tres cosas: cómo llegamos aquí, cómo evitar regresar aquí y cómo salir de aquí. Ah, bueno, pues es un tema de la mayor importancia. Así es. Oye, Eduardo, pues el mejor de los éxitos, que te vaya muy bien. ¿A dónde encontramos el libro? El libro está en Amazon, está en 3 versiones: el ebook, el libro de pasta blanca, que es este, y el de pasta dura. Ok. Y pues está accesible a todos, lleva semana y media subido a Amazon. ¿El nombre otra vez, por favor? México en estado de sitio. Ok. El blindaje contra las dictaduras en Latinoamérica. Ya está, ya lo podemos bajar. Ya lo podemos leer. Te pediría que sigamos platicando de estos temas, Eduardo. Dame la oportunidad, le pido a la dirección ejecutiva del programa que en 8 días, ya sea presencial o vía telefónica, vayamos desmenuzando el libro, nos vayas platicando de él. Creo que vale la pena tener una ventana en ese sentido. Claro que sí. Claro Eduardo, que sí, Pablo. tus redes sociales, tu página. Sí, bueno, pues estoy en Facebook como Eduardo Novoa, en YouTube como Eduardo Novoa y en TikTok también. Eduardo, un gusto tenerte en Factor Bar. Un gusto para mí. Gracias, muchas Eduardo. gracias. Es Eduardo Novoa, poblano él, empresario, escritor, pero sobre todo un hombre de su tiempo, preocupado por lo que sucede en este tiempo que también es nuestro.